es una capa de células, las células foliculares. Es una capa simple de células, es un epitelio simple. Ustedes van a ver que en la literatura se menciona que es un epitelio cúbico, ¿correcto? Y para motivos de examen vamos a identificar que el epitelio tiroideo es cúbico. Es un epitelio simple cúbico. Pero para efectos fisiológicos, como lo vamos a precisar en una lámina, es en verdad una célula que va a variar su tamaño. Va a pasar de ser una célula cilíndrica a una célula plana. Y va a depender del momento en que se encuentre, si está produciendo o no tiroglobulinas, por ejemplo, o si ya dejó de producir tiroglobulinas. Ya lo vamos a ir entendiendo. Muy bien. Entonces, esta es la primera imagen que deberíamos haber puesto. Está rodeado de tejido conectivo, ¿no? Tejido conectivo que se va a introducir a lo que es el parénquima y lo va a dividir en lóbulos tiroideos. Y estos lóbulos tiroideos, miren ustedes, está dividido en pequeñas estructuras circulares. Decimos circulares porque estamos viendo solamente 2 dimensiones, pero si lo viéramos en 3 es una pelotita completa. ¿Ya? Muy bien. La parte superficial corresponde al epitelio tiroideo, un epitelio simple cúbico. Y la parte interna, la parte central, es simplemente coloide. Es un coloide, pero un coloide muy importante, porque allí se dan las reacciones químicas para formar las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. ¿Sí? Por eso es importante. Luego tenemos el tejido conectivo a través de ellos, a través de todo el parénquima, dividiéndole lóbulos tiroideos, ¿correcto? Entonces este es un lóbulo tiroideo con sus folículos tiroideos, que están llenos de, ¿cómo se llama? Coloide. Perfecto. Muy bien, entonces cuando nos acercamos nosotros y vemos la estructura folicular de la tiroides, vamos a encontrar esto, miren ustedes. Todas esas estructuras redondeadas que tienen un epitelio simple cúbico alrededor y al centro el coloide. Entre estos, ¿sí? ¿Qué pasa? Muy bien, entonces entre folículo y folículo también hay un espacio. Ese espacio se llama espacio interfolicular, espacio entre los folículos. Y ahí es donde vamos a encontrar nosotros también tejido conectivo, capilares sanguíneos. Buenas noches, adelante, pase. Capilares sanguíneos y también, y para que existen también otro tipo de células, las células parafoliculares, es decir, células que están, el término para es al ladito al costado, ¿verdad? Entonces las células parafoliculares también estarán presentes a este nivel. Ya veremos después algunas otras características importantes de las células parafoliculares. Y así de sencilla la estructura de la glándula tiroides. No es nada complicado. Esta estructura no la vamos a volver a ver en otro lugar. Entonces cuando ustedes vean así un centro lleno de coloide y un epitelio simple cúbico alrededor, folículo tiroideo. ¿Sí? Estamos hablando de folículo tiroideo, estamos dentro de un lóbulo tiroideo. Y el lóbulo tiroideo pertenece a la glándula tiroides. Así de sencillo. Muy bien. Ya la vimos. Muy bien. Lo mismo, de aquí en adelante todas las láminas son lo mismo. Epitelio simple cúbico, al costado de otras estructuras foliculares, con un espacio entre ellos, el espacio interfolicular, y el coloide en la parte central. No hay estructura más sencilla que esa. ¿Sí? Ahora, lógicamente, cuando ya entramos a la parte más íntima de lo que es la glándula tiroides, vamos a encontrar la importancia de que sean una célula de esta naturaleza. Como es un epitelio simple cúbico, ¿qué hay debajo de todo epitelio simple cúbico? La membrana basal, ¿verdad? Perfecto. Y es justamente esa posición de la lámina basal que está justamente cercano al tejido conectivo del espacio intersticial, por donde llegan los capilares, por donde va a llegar la sangre o no. ¿Sí? Y acuérdense ustedes lo que hemos visto en la primera sesión. ¿Qué glándula domina a las demás glándulas?
la hipófisis, ¿verdad? La glándula hipófisis hemos visto que tiene una hormona estimulante de la tiroides o no. Y dijimos también de que, por ejemplo, una de las glándulas afectadas por la hipófisis era la glándula tiroides. Entonces, la hipófisis secretaba su hormona estimulante de la tiroides. Esa hormona llega por la sangre, ingresa por la capa o por la cara basal de las células foliculares y genera una reacción tanto en su retículo endoplasmático rugoso y va a comenzar a liberar los elementos necesarios para formar a nivel del coloide las hormonas tiroideas. Pero todo va a llegar a través de ¿qué? Del lado basal de las células foliculares, que están en contacto con el tejido conectivo por donde vienen los capilares sanguíneos. ¿Sí? Entonces, una vez que eso sucede, se produce la hormona tiroidea. La hormona tiroidea nuevamente va a través de los capilares sanguíneos y a través de la sangre llega a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro organismo, a todas las células, y sus concentraciones le informan nuevamente por la sangre a la hipófisis para que le diga, ok, ya no produzca más, inhibe la producción de hormonas tiroideas en un feedback negativo, ¿verdad? Muy bien, nuevamente miren ustedes, la misma estructura, es repetitivo, pero ustedes pueden apreciar acá qué cosa, que el epitelio no es cúbico, ¿o sí? ¿O todo lo ven cúbico? Yo veo ahí plano, pero me dicen que el epitelio del folículo tiroideo es cúbico. ¿Ya ven que no es así? Porque depende del momento en que se encuentra produciendo o no. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, conforme se va llenando el coloide, se va produciendo más y más coloide. Se va produciendo más y más coloide. Entonces, el mismo coloide genera una presión hacia las paredes y hace que las células también vayan disminuyendo su altitud. Pasan de ser células cilíndricas a ser células cúbicas y finalmente a ser células planas. Entonces hay una situación dinámica, no es estático, no es para la foto sencillamente, ¿sí? Es algo fisiológico. Nuevamente acercamos un poco más y vemos aquí, miren las células cómo varían. Aquí sí son cúbicas, ¿no? Pero aquí están un poco más planas, miren ustedes. Aquí un poco más cúbicas, en fin. Y aquí tenemos el espacio interfolicular, en donde están las células parafoliculares, que ya veremos después. Tienen un núcleo más grande, son células muchísimo más grandes, un núcleo más claro, como las que vemos aquí. Nuevamente, miren ustedes los folículos tiroideos, con su epitelio folicular, miren acá qué bonito, todos son cúbicos, y están produciendo, están liberando estas vesículas que después veremos cómo se llaman y qué contienen cada una de ellas. Hemos hablado de que vamos a tener dos glándulas acá, ¿no? En esta región, tanto la tiroides como la paratiroides. La paratiroides es una glándula que se encuentra ubicada en la parte posterior de los lóbulos tiroideos. Están en la parte posterior y son bastante pequeños. Tan pequeños que a veces están metidos, claro, cubiertos por su propia cápsula, pero están metidos dentro de la tiroides. Por eso es que cuando a veces hay cirugías en las cuales hacen una tiroidectomía, sacan la tiroides, también terminan sacando las glándulas paratiroideas. Y eso es bastante peligroso porque tiene que ver mucho con el metabolismo de algunos elementos químicos iónicos que tienen que ver con contracción muscular. Y por eso es que estas personas que les hacen una tiroidectomía tienen que ser valorados en unidades de cuidados intensivos, viendo si producen o no las sustancias para las cuales están capacitadas de producir, y si no, hay que administrarle al cuerpo, administrarle de manera suplementaria los elementos que le faltan. Si no, hasta se pueden producir infartos de miocardio y todo eso. Por eso es muy cuidadoso. Ahora, ¿puedo confundir yo glándula tiroides con paratiroides? Claro que no, porque la paratiroides son grupos celulares indistintamente colocados. ¿Puedo ir al baño ahorita? Claro que sí. Indistintamente colocados, que no se encuentran separados ni nada. Pueden ser cordones, pueden ser masas de células, ya veremos nosotros qué tipo de células son, pero que no corresponden a una estructura definitiva como acá. Acá son folículos, acá no. Entonces no podemos confundirlas.
son completamente diferentes. Pero vamos a ver también que aquí habrán también capilares, lógicamente. Lo mismo, ¿sí? Células foliculares, el coloide y el espacio interfolicular entre ellos, lleno de tejido conectivo a través del cual llegan los vasos capilares, ¿verdad? Lo mismo, no importa la coloración que usemos, tenemos el coloide y el resto formado su pared por células foliculares y el espacio interfolicular en el cual podremos encontrar también las células parafoliculares. Lo mismo, acá ya encontramos, miren, acá tenemos una fila de células foliculares y al costadito, con un núcleo un poco más grande y claro, las células parafoliculares. Nuevamente, miren, se agranda un poco la imagen, tenemos los folículos con sus células foliculares y a los costados un núcleo más grande, un citoplasma más extenso, las células parafoliculares. Fácil, fácil. Buenas noches, adelante. Las células parafoliculares, que por definición son más grandes y más claras que las células foliculares. Y nunca las células parafoliculares van a alcanzar la luz del folículo. Nunca van a estar en contacto con el coloide. Nunca. Eso es algo también que caracteriza a estas células. Igual, miren, acá tenemos células, algunas de ellas parafoliculares, son mucho más grandes que las foliculares. No es una buena imagen, pero es algo referencial. Acá sí, miren ustedes, tenemos la pared de células foliculares y aquí tenemos en el espacio interfolicular células más grandes, más claras, células parafoliculares. Aquí miren ustedes, es una célula mucho más grande que las células foliculares. Se puede visualizar, ¿verdad? Miren este núcleo, compárenlo con este núcleo, es casi el triple, el doble o el triple, este también. Células parafoliculares, células foliculares. Lo mismo, esta estructura se está repitiendo. Tenemos los folículos, el coloide, el espacio interfolicular y nada más. Una imagen más clara, más cercana, tenemos esto es un folículo o parte del folículo. Aquí tenemos el coloide, tenemos las células parafoliculares con un núcleo bien pigmentado, bien oscuro. Y aquí tenemos las células que son mucho más grandes, el núcleo más grande también, pero es más claro. Célula parafolicular. Lo mismo, en el espacio interfolicular podemos encontrar nosotros los capilares sanguíneos también. Miren ustedes, ¿qué sería esto? ¿Qué glándula? Paratiroides, ¿verdad? ¿Lo puedo confundir? No, son estructuras completamente distintas, pero tienen también su cápsula, su tejido conectivo que lo rodea y que lo separa. El resto son folículos tiroideos. Entonces, en esta lámina estoy viendo las dos glándulas, glándula tiroidea y glándula paratiroidea. Ahora, en los folículos tiroideos vamos a tener nosotros dos tipos de células. Las células foliculares, también llamadas células principales, que van a secretar la T3 y la T4. ¿Correcto? Esa es su función de las células foliculares o también llamadas células principales. Luego tenemos las células parafoliculares, también llamadas células C. ¿Correcto? Cualquiera de los dos nombres es adecuado. ¿Qué es lo que van a producir? La calcitonina. Por lo tanto, tienen importancia el manejo del calcio. Y el calcio es un ion muy importante para todo lo que es el proceso de contracción muscular, incluido el miocardio. Por eso es lo que les mencionaba. Aquellas personas que son quirúrgicamente intervenidas con tiroidectomía, es decir, sacar la tiroides, también corren el riesgo de que se les saque la paratiroides. Y por eso tienen que estarse midiendo las concentraciones de calcitonina sérica. Las células foliculares entonces son de tipo cúbicas, ¿sí? Por definición decimos que para exámenes las células foliculares son células cúbicas. Sin embargo, fisiológicamente pueden ir de células cilíndricas hasta células planas. Eso es el cambio que sufren en su estado fisiológico. Las células foliculares presentan en la región vasolateral, es decir, de célula a célula, contacto entre células, un citoplasma con basofilia moderada,
y en la región apical se tiñen de un color rosa pálido y están sobre una lámina basal, como todo epitelio, sobre una lámina basal. Esta imagen ya la vimos, miren ustedes, de esta estructura es el folículo tiroideo, al centro tenemos el coloide y alrededor las células foliculares o células principales que producen T3. Lo mismo, miren ustedes aquí como las células foliculares están produciendo estas vesículas que se liberan hacia lo que es la sustancia colóide. Lo mismo, solamente con otra coloración, miren ustedes están bien definidas las células foliculares e el coloide, ¿sí? En diferentes estadios, lógicamente, algunos que tienen más contenido, otros menos contenido. Las mismas. Aquí viene lo importante, ¿no? Hacia la zona apical, esto es una célula folicular. Hemos sacado una sola célula, hemos dicho que tiene una zona apical, esto es lo que va a estar en contacto con el coloide, una capa o dos paredes vasolaterales que están en contacto célula con célula, y aquí el lado o cara basal, que va a estar en contacto con ¿qué? Con la lámina basal, y que va a estar en contacto con ¿qué? Con el tejido conectivo, con los vasos sanguíneos y todo lo que viene a través de los vasos sanguíneos. Entonces, en la zona apical tenemos esta estructura modificada, las microvellosidades, que son cortas y a menudo se observan pseudópodos, es decir, falsos pies, ¿verdad? Como elementos que se proyectan. Y en la parte basal tenemos receptores, es decir, se expresan algunas proteínas que van a ser receptores específicos ¿para qué hormona? Para la hormona estimulante de la tiroides, que es producida por la hipófisis, correcto. Entonces yo les decía que la hipófisis libera la hormona estimulante, va a través de la sangre y llega por los capilares, tejido conectivo, lámina basal, ¿sí? El lado basal de la célula se fija a estos receptores e ingresa para comenzar allí a ejercer su función sobre los elementos citoplasmáticos, como el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, el complejo de Golgi y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren ustedes. A nivel del retículo endoplasmático rugoso y del aparato de Golgi se van a sintetizar, dice primero, la parte proteica de la tiroglobulina y también la parte de hidratos de carbono de la tiroglobulina, tanto en el RER como en el aparato de Golgi. Esto es tiroglobulina. ¿Sí? Entonces, en la célula se forma la tiroglobulina. Se va hacia la parte apical y va a emerger por exocitosis a través de unos gránulos que son eliminados hacia la luz, hacia donde se encuentra el coloide. Son liberados al coloide. Muy bien. Entonces, la tiroglobulina tiene un aminoácido llamado tirosina, muy importante para lo que viene después. ¿Qué entra a tallar acá? Siempre decimos, hay que consumir yodo, ¿verdad? Porque el yodo en pequeñas cantidades es muy importante y definitivamente importante en lo que es la conformación o formación de las hormonas yodadas, la T3 y la T4. ¿Cómo así? El yodo oxidado va a penetrar en el coloide. ¿Y qué va a haber en el coloide? Lo que ya ha producido anteriormente la célula, ¿verdad? Muy bien, penetra en el coloide y va a iodizar a la tirosina. La tirosina que viene de la tiroglobulina, que ha sido sintetizada ¿en dónde? En la célula folicular, pero que ya se encuentra en el coloide. Muy bien. Y forman una tirosina monoyodada y una tirosina diyodada. Entonces tengo una tirosina que tiene un yodo y una tirosina que tiene dos yodos. Si yo uno una tirosina monoyodada más una tirosina diyodada, formo una tirosina triyodada o una triyodotirosina, T3, la hormona. Y si uno dos diyodotirosinas, voy a formar una tetrayodotirosina, T4. Y ahí están las hormonas tiroideas. ¿Sí? Así de sencillo. Forman la T3 y la T4. Muy bien, entonces ahora vamos, adelante por favor. Vámonos ahora a las células
parafoliculares, las que están al costadito, al lado de las foliculares, también llamadas células C, que producen calcitonina. Muy bien. Tenemos, miren ustedes, aquí están las células foliculares y al costadito las células parafoliculares, que son más grandes, un núcleo más grande, citoplasma más claro y todo lo demás. Miren, acá pueden encontrarse también en grupos, no solamente de manera aislada, pueden estar formando grupos también. Grupos de 3 a 4 células, son de localización basal, nunca están en contacto con la luz, nunca van a estar en contacto con el coloide. Se encuentran sobre la membrana basal. Muy bien. Ahora, estas células C también se pueden marcar con inmunistoquímica. La inmunistoquímica nos permite marcar siempre células de manera específica, porque cada célula expresa proteínas diferentes en diferentes estadios. La misma célula puede expresar diferentes proteínas cuando es una célula inmadura y que cuando es una célula madura, ¿no? Y con eso yo lo voy a identificar. Nuevamente tenemos, ¿cómo se llaman estas estructuras? Folículos tiroideos y entre ellos el espacio interfolicular en el cual podríamos encontrar también, además de tejido conectivo, capilares sanguíneos y células parafoliculares. Glándulas paratiroides. Como les mencioné, son 4 glándulas bastante pequeñas que se encuentran en la cara posterior de la tiroides. Frontalmente no la podemos ver, tendríamos que retirar la tiroides para poder ver a la paratiroides. 4 estructuras bien pequeñas que incluso se meten en el parénquima de la tiroides y a veces pasan completamente desapercibidas. ¿Qué produce? La PTH o palatormona. Esa es su función. Está relacionada con el desarrollo embriológico del timo de la tiroides, por eso es muy importante. Alcanzan el tamaño del adulto a los 20 años, mide 5 por 4 por 2 milímetros. Fíjense lo pequeños que son. Y en conjunto pesan hasta un máximo de 20 o 25 gramos. O sea, es realmente pequeño, ¿no? Y va a estar formada por células, miren ustedes. Células de 2 naturalezas, fundamentalmente. Tenemos, como les mencionaba, que va a estar rodeado por una cápsula de tipo fibroso, que emite a su vez tabiques. Siempre las cápsulas que envuelven a las glándulas van a estar emitiendo tabiques. El parénquima va a estar constituido ¿por qué? Por cordones o agrupamiento de células. Miren acá, es un cordón, ¿no? Y aquí tenemos un agrupamiento, cordones o agrupamiento de células. Esa es la estructura fundamental de la glándula paratiroides. No está organizada en folículos, no tiene esa formación, solamente son agrupaciones de células, que algunas de ellas parece que fueran cordones y otras que fueran simplemente grupos o masas de células. Rodeados de fibras de reticulina y una red capilar. Obviamente, si nosotros tenemos una estructura celular solamente por sumar y sumar células, esto sería una masa no moldeable. Por lo tanto, necesita la presencia de fibras de reticulina. La reticulina forma una red, una malla que le da cierta estabilidad a las estructuras histológicas. Por eso la presencia de reticulina. Y la red capilar, que como vemos acá es abundante. Estos son los capilares sanguíneos. Lógico, ¿no? Es una glándula endocrina que necesita vasos sanguíneos para verter todas sus sustancias producidas. En adultos mayores el estroma puede, contener desde algunas a varias células adiposas hasta el 60% de la glándula. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme nosotros vamos envejeciendo, el tejido celular va siendo reemplazado ¿por qué? Por grasa. ¿Sí? Entonces es propio de un envejecimiento, el envejecimiento de los órganos, el envejecimiento de los tejidos. Eso sucede de manera natural, es un proceso propio de nuestro organismo. Nosotros no producimos la misma cantidad de enzimas, no producimos la misma cantidad de hormonas durante toda nuestra vida, ¿no? De hecho, hay un periodo muy grande que es justamente la etapa de la niñez, de la infancia, incluso al estado prepúber, en la cual nuestra producción de hormonas sexuales es mínima. Necesitamos llegar a esa edad para comenzar a producir hormonas sexuales en cantidades adecuadas que generen un desarrollo sexual secundario. Si eso no sucede,
vienen los problemas en cuanto al desarrollo sexual secundario, ¿verdad? Entonces sucede, todos nuestros órganos, todas nuestras glándulas van a producir hormonas, pero en determinado momento, en determinadas concentraciones. No siempre tenemos los mismos elementos, no siempre tenemos las mismas concentraciones de hormonas. En la glándula paratiroides, en esta masa de células que vamos a ver acá, vamos a ver dos tipos de células, algunas más pequeñas y otras más grandes. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver acá. Tenemos dos tipos de células, las células principales y las células oxífilas. Las células principales, dice, son de citoplasma ligeramente eosinófilo, es decir, su citoplasma es rosado o rojizo. Tiene gránulos que contienen la hormona PTH o paratormona, es decir, son las células que producen la hormona de la glándula paratiroides, son las responsables de producir su hormona. Ya lo saben, puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la célula en la paratiroides que produce la hormona paratormona? Las células principales, ¿correcto? Y aquí vamos a tener nosotros una secuencia, la pre-pro, la pro y la hormona propiamente dicha, ¿no? Es cosa de que a veces algunas enzimas o algunas sustancias también tienen que incorporar determinados elementos para que puedan llegar a ser una enzima o una hormona completamente madura y producir el efecto. Tenemos nosotros, dice, la hormona pre-pro-paratiroidea, que se forma en los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Después, esta hormona pre-pro pasa a ser una hormona pro, sencillamente, y se forma en el retículo endoplasmático rugoso, netamente. Y después la hormona paratiroidea se forma en el aparato de Golgi. Es decir, vemos una secuencia de maduración de la hormona que pasa del retículo endoplasmático rugoso al aparato de Golgi, donde finalmente tiene su forma activa. Eso apréndanselo, por favor. Por último, las células oxífilas, su función es desconocida. ¿Sí? Están allí, se sabe que existe, se les identifica, pero aún no se define cuál es la función que ellos tienen. Son menos del 3%, es decir, es una población bastante pequeña, por lo tanto son las menos numerosas, y su citoplasma es intensamente eosinófilo. Es decir, si las de arriba, las células principales, eran eosinófilas, rosaditas, estas son intensamente rosadas, muy pintadas, y eso es lo que nos va a diferenciar de las células principales, ¿no? Muy bien, entonces aquí podemos ver, miren ustedes, aquí estas células, las células principales, ¿sí? Su citoplasma es eosinófilo, sí, claro que sí, pero casi no está pintado, es una eosinofilia suave, ligera. Pero miren ustedes estas células, su citoplasma es mucho más intenso, ¿o no? Un rosado mucho más teñido, se puede visualizar. Comparen estas con estas de acá. ¿Son diferentes o no? ¿Sí? Más intensas, y por eso se ve el citoplasma también más amplio, más grande parecen las células, ¿verdad? Estas son las células oxífilas, ¿de acuerdo? Esta es una muy buena lámina como para examen y poder diferenciar acá los tipos celulares. Después van a ver otras láminas que la verdad no aportan mucho, pero también tendremos que tomar en consideración. Miren acá estas células. Su citoplasma es eosinófilo, sí, pero no tan intenso, no tan marcado. Miren acá. Parecen mucho más inmensas las células incluso, porque su citoplasma es mucho más marcado, también de color rosado intenso. Células oxífilas, células principales. Acá, como les digo, las fotos no son muy buenas, pero podemos distinguir algunas que son más intensamente pintadas. Eso no quiere decir que son las células oxífilas, el resto son células principales. Nuevamente, una célula principal, miren ustedes, su citoplasma no está teñido, y aquí sí tenemos unas células bastante teñidas. Esto ya no, aquí sí. Células oxífilas y células principales. Nuevamente aquí podemos ver un citoplasma mucho más teñido, parecen incluso más grandes,
células oxífilas y las demás son células principales. El tejido conectivo es de tipo reticular. Acuérdense que tiene fibras reticulares para mantener la consistencia de esta glándula. Miren ustedes, citoplasmas más amplios, más grandes, células oxífilas y aquí las células principales. Aquí hay una equivocación, ¿verdad? ¿Qué serían estas células? Oxífilas. ¿Y estas? Principales. ¿Ya? Aquí en la lámina hay una equivocación. Tendríamos que marcar acá las células oxífilas y estas las células principales. Muy bien, ¿se ve? Células oxífilas, no es muy buena esta lámina, pero sí nos permite ver más intensas oxífilas, nada más. ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿verdad? Tiroides y hipertiroides es bastante sencillo, ¿no? Muy bien. Páncreas. ¿Fuera al baño? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Seguimos avanzando. Dos glándulas más vamos a desarrollar nosotros. La primera, el páncreas, es una glándula de tipo mixto. El páncreas es un órgano único que se encuentra dispuesto de manera transversal y que tiene dos componentes fundamentales. Bueno, anatómicamente son tres: cuerpo, cuello y cola, ¿verdad? Cabeza, cuello y cuerpo o cola. ¿Sí? Son estas tres partes que la componen. De ellas, la primera, la cabeza, es la que se encuentra en la cavidad peritoneal, rodeada por lo que es el duodeno. El resto de la glándula se encuentra en una situación retroperitoneal. Su posición es transversal. Muy bien. Es una glándula de consistencia carnosa, de coloración gris rosada, más o menos. Y tiene un aspecto lobular. Y cuando nosotros hacemos un corte y vemos el parénquima, vamos a encontrar que es básicamente lobulillado. Es decir, como si fuesen grumos que se encuentran ahí. Está recubierto también por un tejido conectivo y ese tejido conectivo se va a meter nuevamente en el parénquima, separándolo en lobulitos. Entonces, histológicamente, esta es la glándula pancreática. Vamos a dividirlo en dos porciones. Una, la mayor parte, el 99% de la glándula, corresponde a los acinos pancreáticos. Es decir, es la glándula exocrina. Aquella que va a producir el jugo pancreático, las enzimas pancreáticas, y las va a vertir sobre sus conductos a través de otros conductillos, de canalículos, que cada vez van a ir uniéndose y formando ductos cada vez más gruesos y van a desembocar finalmente en el conducto. ¿Cómo se llama el conducto principal? El conducto pancreático, y el accesorio, el conducto de Santorini, ¿verdad? Sí, anatomía simple, sencilla, barata. Ok, muy bien. Entonces, eso es el páncreas exocrino. El 1% restante, miren ustedes la ínfima cantidad, 1%, corresponde al páncreas endocrino. Es decir, aquel páncreas que va a utilizar los capilares sanguíneos para poder verter su producto hacia la sangre y ejercer la función correspondiente. Va a estar compuesto por hasta 4 grupos celulares fundamentales: el polipéptido pancreático, que es el menor de los casos, las células delta o somatostatina y las células alfa y beta, que son las principales, ¿verdad? La alfa, que produce fuerte. ¿Qué produce las células alfa? Insulina. Claro, produce insulina, produce glucagón. Acuérdense, Gavi, nombre femenino. Gavi, Ga, glucagón, células alfa. Célula beta, insulina. No se equivoquen. Gavi, ¿de acuerdo? Con eso ya tienen todos sus 4 grupos celulares. Entonces, pequeñas estructuras, miren, todo esto es como si fuese un mar completo y pequeñas islas. Las islas
son el páncreas endocrino. Y el mar completo es la glándula exocrina. Los acinos pancreáticos, los islotes de Langerhans. ¿Correcto? Y esto es tejido conectivo. Nada más. Esa es la estructura fundamental del páncreas. Vamos a darle vuelta porque tenemos que hablar del páncreas un montón, ¿no? Ya no tendríamos nada más que decir. Tejido exocrino, acinos pancreáticos, tejido endocrino, islotes del Langerhans. Es el menos del 1% de todo esto. Así es la glándula. Es una glándula tuboacinar compuesta. Siempre pensemos en 3 dimensiones. Aquí solamente vemos 2. Pero estos acinos son como pelotitas, como peras de boxeo. ¿Sí? Peras de boxeo, colgadas. Y unidas a través de canalículos que se van a ir uniendo cada vez y van a ir formando conductos cada vez más gruesos, que finalmente, como les digo, terminan en el conducto pancreático y también en el conducto accesorio, que no siempre está presente, ¿no? Y así son, miren ustedes. Todas estas pelotitas tienen una pared y una luz. En la luz está lo que secretan y que tiene que dirigirse a todo este sistema de canalículos, y la pared está formada por las células que van a producir justamente todo el jugo pancreático. ¿A través de qué? De gránulos de zimógeno que se encuentran presentes en su citoplasma. Tejido acinoso, ¿qué es lo que van a producir? Toda esta lista de sustancias. Que tenemos tricinógeno, quimiotricinógeno, procarboxipeptidasa, amilasa pancreática, lipasa pancreática y colesterolasa también, ¿no? Todo esto produce. Además, ¿qué otra cosa tenemos? En el sistema de ductos excretores, en el sistema de conductos excretores se maneja agua y se maneja bicarbonato. ¿Por qué bicarbonato? ¿Qué es el bicarbonato? ¿Qué es el bicarbonato? ¿Qué es? Fuerte, no te escucho. Una sal, bicarbonato de sodio. Funciona como buffer, una sustancia amortiguadora. Acuérdense ustedes, todo lo que produce el páncreas, ¿a dónde va? A través del conducto pancreático. ¿A dónde va? Al duodeno. Anatomía, jóvenes, anatomía. El conducto pancreático desemboca a nivel del duodeno. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Por qué? ¿Por qué desemboca ahí también las sales biliares? ¿Por qué? ¿Se han preguntado? Solamente lo han leído y listo. Ustedes comen, ingieren, no mastican de gluten, pasa, llega al estómago. ¿Qué hay en el estómago? El jugo gástrico. ¿Principalmente de qué naturaleza? Ácido. Y el estómago está capacitado para poder responder a esa acidez. Por eso es que no se perfora. Pero esa acidez va a pasar al intestino. Gracias a Dios que nuestro intestino también está capacitado, pero necesita ayuda. Ayuda del páncreas, ayuda de las sales biliares, para poder emulsificar las grasas, para poder metabolizar las proteínas y darle un poco de alcalinidad a toda esa acidez. Analicemos siempre las cosas. No los aprendamos de paporreta. Si lo aprendemos de paporreta, después nos va a costar analizarlas. Aprovechemos ahora esto. Muy bien. Y les presento el acino pancreático. La descripción del acino pancreático es básicamente esta estructura, formada por ¿cuántas? 40, 50, 60, 70 células. ¿De qué tipo? Son células piramidales. La base hacia afuera y la punta hacia el centro. El núcleo está orientado hacia la zona basal, no hacia la zona apical. Su citoplasma está lleno de gránulos de zimógeno que producen justamente las enzimas que hemos visto anteriormente. ¿Correcto? Y
como están orientados hacia el centro, en algunos cortes vamos a poder apreciar algunas otras células un poco más grandes y alargadas que corresponden a las células que conforman las paredes de los conductos. Esas células se van a llamar células centrolobulillares porque están al centro del lobulillo. Y estas son células acinares porque forman los acinos pancreáticos. ¿Cuál es la célula principal del acino pancreático? La célula acinar. ¿Qué célula está en el centro del acino? La célula centroacinar. Sencillo. ¿De acuerdo? Y acá lo vemos. Miren. Células de tipo, miren ustedes acá, piramidal, base hacia afuera, núcleo también hacia la parte basal y la punta hacia el centro. Gránulos decimógenos, todos tienen gránulos decimógenos. Célula, miren, esto es un acino pancreático. ¿Cómo se llama esta célula? Centroacinar. Está al centro del acino. Sencillo. Por ubicación nada más. Y aquí tenemos, miren, qué curioso. Una luz y una pared de epitelio simple cúbica. ¿Qué sería? Tiene luz y una pared. ¿Qué sería? Tiene una luz y tiene una pared. ¿Qué sería? Un conducto. Un conducto. ¿Tiene un conducto ahí? ¿Se necesitan los conductos? Claro que sí, es una glándula exocrina. Lo que estamos viendo aquí es glándula exocrina. Muy bien. Lo mismo, de aquí en más, las imágenes van a hablarnos de lo mismo. Tenemos componente vascular también, claro que sí, tenemos ahí las venas. Entonces tenemos componentes sanguíneos como la vena acá, una arteriola acá también, ¿sí? Diferentes vasos sanguíneos. Y el resto, miren ustedes, componente acinar, glándula exocrina, células piramidales, el núcleo basal, citoplasma con gránulos decimógenos. Todo es lo mismo, todo es repetitivo.